Buenas tardes, mi nombre es María Camila Castro y en este video vamos a hablar sobre las finanzas públicas de Medellín a través de un mapa conceptual. Medellín es una de las ciudades más importantes de Colombia. Basándonos en el estudio Finanzas y Gestión Pública Local en Colombia, el caso de la hacienda en el municipio de Medellín escrito por Alexander Tobón, Mauricio López y Jennifer González, examinaremos los indicadores claves que nos permiten evaluar la salud financiera de la ciudad, desde la descentralización fiscal hasta las oportunidades en la gestión de los recursos públicos. Hablaremos sobre cómo la descentralización fiscal en Colombia ha impactado en la gestión financiera de Medellín. También hablaremos sobre la estructura impositiva de la ciudad. Analizaremos la evolución de los ingresos y gastos. También descubriremos los fenómenos de pereza fiscal y efecto relajación que pueden influir en la sostenibilidad financiera de la ciudad. Eh, bueno, Primero vamos a hablar sobre la pereza fiscal y efecto relajación en el periodo 1998-2009. En eso se entiende como dos fenómenos asociados al desempeño fiscal del municipio: pereza fiscal y efecto relajación. El efecto relajación se refiere a la tendencia de los gobiernos a incrementar el gasto público sin preocuparse demasiado por su eficiencia o sostenibilidad, especialmente cuando cuentan con fuentes de financiamiento fáciles como ingresos extraordinarios. Un ejemplo puede ser el auge de materias primas o el endeudamiento externo. Eh, esa relajación en la disciplina fiscal puede llevar a déficits y problemas estructurales en el largo plazo. Por otro lado, la pereza fiscal es cuando el Estado prefiere depender de impuestos fáciles de recaudar en lugar de hacer esfuerzos para ampliar la base tributaria, mejorar la eficiencia del sistema o combatir lo que es la evasión y la elusión. Eh, También puede referirse a la falta de incentivos para que los gobiernos locales generen sus propios ingresos y que en cambio dependan de transferencias del gobierno central. Entonces, la pereza fiscal y el efecto relajación en Medellín durante el periodo analizado se manifiestan como una tendencia a depender de fuentes externas de financiamiento, transferencias e ingresos no tributarios, en lugar de priorizar el aumento de los ingresos tributarios. Eh, aunque, mm, Aunque no se ofrecen ejemplos concretos en el proyecto Políticas Específicas, el estudio concluye que esos fenómenos pueden tener consecuencias negativas para la salud fiscal del municipio a largo plazo. Luego sigue lo que son los indicadores fiscales, que son herramientas claves para evaluar la salud financiera y la gestión de un municipio. Esos indicadores permiten realizar un seguimiento y una evaluación continua de la administración pública. A continuación vamos a hablar de ello basándonos en la información proporcionada en el artículo. Bueno, el artículo analiza varios indicadores fiscales para el caso de Medellín. Primero tenemos el que es ingresos tributarios versus los ingresos no tributarios. Este indicador muestra la proporción de ingresos que provienen de impuestos directos e indirectos en comparación con otras fuentes como transferencias, tasas, multas, explotación de recursos naturales, dividendos de empresas estatales, etc. Eh, en Medellín, entre el periodo 2008 y 2009, los ingresos tributarios representaron cerca del 56% de los ingresos corrientes, mientras que los ingresos no tributarios representaron el 44% restante de los ingresos tributarios. Además, la participación de las transferencias de empresas descentralizadas en los ingresos totales muestra la dependencia del municipio en los recursos provenientes de empresas como EPM, eh, cuyos aportes representan un importante alivio para para las cuentas fiscales de la ciudad. Dicho de otra manera, el crecimiento de los ingresos parece estar soportado en esos recursos. Luego tenemos los gastos corrientes versus los gastos de inversión, que indica cómo se distribuyen los gastos entre el funcionamiento de la administración y los proyectos de inversión. Gasto burocrático como porcentaje del gasto corriente, que mide la eficiencia administrativa al relacionar los gastos de burocracia con el total de gastos de funcionamiento. Tenemos el endeudamiento,
que representa el gasto en deuda en relación con el total de gastos del municipio, indicando el nivel de endeudamiento. El artículo utiliza estos indicadores para analizar la evolución de las finanzas públicas de Medellín, destacando el incremento de los ingresos, la disminución del endeudamiento público, una adecuada ejecución de los gastos. También el análisis de los indicadores revela una tendencia creciente de la participación de los ingresos totales que contrasta con una caída en la participación de los ingresos tributarios. Un mayor peso relativo de los recursos transferidos por empresas descentralizadas del municipio, una brecha considerable entre los gastos corrientes y los gastos de inversión, una caída en el gasto burocrático, la sostenibilidad a largo plazo de la dependencia de los recursos de las empresas descentralizadas. En resumen, los indicadores fiscales son herramientas esenciales para comprender y evaluar la gestión financiera de un municipio como lo es Medellín. Permiten identificar tendencias, medir la eficiencia y analizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Luego sigue lo que es la descentralización fiscal en Colombia. Bueno, la descentralización fiscal en Colombia ha impulsado avances importantes en la gestión financiera de los municipios, la cual se evidencia a través de los indicadores que facilitan el seguimiento y la evaluación constante de la administración. Además, esta permitió alcanzar importantes metas a través de mecanismos como la Ley 617 del 2000. Se ha logrado reducir la deuda de los municipios colombianos, ejecutar eficientemente los gastos corrientes a los ingresos de libre destinación y disminuir la dependencia de los recursos transferidos desde el gobierno nacional. El artículo se basa en teorías como el teorema de Charles-Thibault, votar con los pies, y el teorema de la descentralización de Oates, que resaltan la importancia de la autonomía local. El buen desempeño financiero de Medellín se mide no solo por la gestión de impuestos, sino también por la composición de los gastos. Pese a los avances, existen desafíos como la dependencia de ingresos no tributarios y la necesidad de un esfuerzo fiscal constante. Bueno, luego tenemos el sistema tributario de Medellín. El sistema tributario de Medellín es complejo y está diseñado para asegurar la obtención de recursos acorde a sus tomas y necesidades. Actualmente la ciudad tiene 23 impuestos vigentes, de los cuales 22 están bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Rentas, y la contribución por valorización está a cargo de la Subsecretaría de Valorización. Para entender mejor la naturaleza de estos, es necesario agruparlos en 5 categorías principales definidas según las actividades u objetos que los generen. Entonces tenemos los que son los impuestos relacionados con la propiedad de inmueble, que tenemos el impuesto de teléfonos, el impuesto de alambre público, contribución por plusvalía, impuesto predial unificado. Luego tenemos los impuestos relacionados con la construcción, que vienen siendo el impuesto de delineación urbana, tasa de nomenclatura, tasa de dibujo de vías obligadas. Luego sigue impuestos relacionados con los negocios, que viene siendo el impuesto de industria y comercio, que es el más representativo en la recaudación municipal. Está el impuesto de avisos y tableros, impuestos de publicidad exterior visual, impuestos de degüello de ganado menor. Está el impuesto de espectáculos públicos, tasa por prestación del servicio de expedición de certificados sanitarios, sobretasa a la gasolina, contribución especial. Luego tenemos los impuestos relacionados con los vehículos, participación del municipio de Medellín en el impuesto de vehículos automotores, impuesto de circulación y tránsito, tasa por estacionamiento, sobretasa por ocupación de vías, sobretasa por la construcción de depósitos de buses urbanos. Y por último tenemos los impuestos relacionados con los juegos de azar, que está el impuesto a las rifas y los juegos de azar, y impuesto a las ventas por club. El impuesto de industria y comercio y el impuesto predial son los más importantes, representando el 75% de los ingresos por impuestos directos.
El impuesto de industria y comercio representa el 40%. Y el impuesto predial representa el 35% del total de los tributos directos. En resumen, el sistema tributario de Medellín es diversificado, abarcando una amplia gama de actividades y propiedades, con un enfoque particular en los sectores de comercio, industria y propiedad inmobiliaria. Como quinto tenemos las recomendaciones. Los autores dan unas recomendaciones como mejorar la gestión del recaudo, controlar la evasión de los impuestos, unificar dependencias encargadas de los ingresos y ampliar la base impositiva. Y ya para finalizar, el artículo concluye que aunque los ingresos tributarios han aumentado en términos absolutos, se evidencia una caída respecto total de los ingresos desde el 2005. Los fenómenos de pereza fiscal y efecto relajación pueden afectar negativamente el buen comportamiento de las finanzas públicas del municipio a largo plazo. Esos fenómenos pueden generar problemas como disincentivos a la inversión, una carga tributaria desproporcionada sobre ciertos sectores y un uso eficiente de los recursos públicos. Eso sería todo y que tengan un excelente resto de día.